Tania Ramírez, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia. Tania, bienvenida otra vez, gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Yo los escuchaba muy bien, pero sí entiendo que había problemas. Había problemas ahí, Tania. Buenos días. Tania, muchas gracias. Pues preguntarle, ¿qué nos pueden compartir en este sentido? Es una petición muy clara. ¿Por qué no se ha tomado en cuenta este asunto de tipificar como un delito grave el reclutamiento de los menores? Mira, desde el análisis que hemos hecho en Redín, adicional, digamos que no es lo mismo a esto que mostraban de Tejiendo Redes de Infancia, hemos estudiado el asunto del reclutamiento y la dificultad que hay para poder generar políticas públicas de prevención y de atención cuando es un asunto que no está tipificado. Sabemos que en México hacer leyes no garantiza que la realidad cambie ni mejore, si no estaríamos viviendo en otro país, ¿no? Pero sin lugar a dudas, tener tipificado el reclutamiento ayudaría, por ejemplo, en un caso como este, a tener claro que el asesinato de Carlos Manzo no se resuelve con haber encontrado a este adolescente, a este joven, sino que se va a resolver hasta saber quién lo había reclutado, cuáles eran las redes criminales detrás de esto, y me parece que entonces podremos dar por sentado que se avanzó efectivamente en la investigación, ¿no? Las resistencias que hemos observado, que al mismo tiempo es curioso porque hay mucho interés en la legislatura pasada, hubieron varias personas legisladoras que se acercaron a Redín para poder construir legislaciones en este sentido. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo sí está tipificada, pero donde está la resistencia, y es algo que le faltó también a la ley de Hidalgo, es en reconocer que niñas, niños, adolescentes son víctimas. Sé que esto puede resultar extraño para alguien que diga, pero espera, si este joven asesinó a un presidente municipal, es cierto, pero lo que hay que entender en la dinámica del reclutamiento forzado, y por eso hay que subrayar el forzado, es que niñas y niños se ven siempre, ya sea por extorsión, ya sea por condiciones extremas de violencia, ya sea como ausencia de justicia. En otros casos, yo recuerdo muy bien el caso de un adolescente que vivió la muerte de su madre por feminicidio y ante la ausencia de justicia reaccionó. Son siempre estas motivaciones las que terminan orillando a chicas y chicos a ser reclutados. Por eso, el entendimiento de que son víctimas, además de que son titulares de derechos, tiene que quedar comprendido en la tipificación. Ese es un poco el llamado que estamos haciendo y diciendo, tanto este joven, bueno, como todos los jóvenes que cometen un crimen así, deberán enfrentar a la justicia. No estamos hablando de que esto no suceda, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con las tentaciones de bajar la edad de imputabilidad. A veces escuchamos discursos antiderechos que hablan de si delinquió como adulto, que pague como adulto, estoy entrecomillando. Hay que resistir a esas tentaciones para entender cuál es el problema de raíz y, como tal, poder atenderlo. Valdés, muy buenos días. Me gustaría preguntarte, bueno, hemos visto cifras que son alarmantes, que se ha triplicado incluso el reclutamiento de menores al crimen organizado en los últimos años, se ha triplicado la cifra. ¿Tenemos cifras más o menos que poder dimensionar la cantidad de menores que son reclutados al año por el crimen organizado en nuestro país? Es una buena pregunta. Y la respuesta es no tenemos datos oficiales. En Redín lo que hicimos hace un par de años fue, a falta de datos oficiales, construir una metodología para calcular cuántos chicos y chicas podrían estar en riesgo de reclutamiento. Uh-huh. Y en ese momento, 2021, finales, lo que descubrimos fue que entre 140,000 y 250,000 niñas, niños, adolescentes estarían en riesgo de ser reclutados. Claro, lo que tenemos ahí es un vacío y, digamos, entendemos la dificultad de la autoridad por generar datos confiables y consistentes, porque el reclutamiento forzado y la utilización han cambiado mucho, ¿no? No estamos viviendo una historia como la que se vivió en Sudáfrica o incluso en Colombia hace algunos años, en donde se sustraía a chicas y chicos de sus comunidades y entonces era quizá más fácil hacer un conteo. Acá estamos hablando, sobre todo en el caso de la utilización, pues de prácticas como mi hijo llévele este paquete a su padrino o quédate observando aquí en esta esquina o en esta plaza y al final del día me reportas todo lo que viste. O sea, eso hace mucho más difícil poder determinar esta dinámica. Entonces lo que sabemos es el número de
posibilidad, digamos, en este factor que les decía de riesgo de reclutamiento, y después conocemos los datos del INEGI, que también se han hecho públicos recientemente, sobre cuántos chicos y chicas están enfrentando al sistema de justicia por haber delinquido. Pero digamos que ese ya es el último paso. El tan incierto de cuántos chicos y chicas están reclutados en este momento no está determinado. Y eso es muy delicado. Pero probablemente también esté relacionado con los datos de desaparición y con los datos de trata. Es muy delicado no conocer esa cifra, Tania. Sí, es delicado porque eso no nos hace tener políticas más asertivas, ¿no es cierto? No hace tener políticas de prevención adecuadas, y hace también que de pronto esta sensación de angustia social pues nos lleve a sentir que no tenemos respuestas, cuando si tuviéramos datos podríamos orientar mejor los presupuestos, ¿no? Que justo venimos de un periodo en el que se discutió, y saber generar mejores políticas públicas, claro. Ahora, Tania Ramírez, ¿qué más se puede hacer por las infancias ahora mismo en México? Lo pregunto porque hace poco más de 6 años, al inicio del periodo de Andrés Manuel López Obrador, se habló de tantos programas de ayuda, becas y demás, pero yo no sé si esto, y también ante la falta de cifras, si esto realmente ha traído buenos resultados o cómo se podría reforzar para no dejarle todo a los programas sociales y a las becas. ¿Qué más se puede hacer en este momento por las infancias, pensando en ellos, no pensando en quienes los reclutan, Tania? Claro, muy buen enfoque. Fíjense que ahí el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas revisó a nuestro país el año pasado. En Redín pudimos estar ahí dialogando con el comité, y el comité hizo una serie de recomendaciones sobre cómo precisamente atacar las causas estructurales de la violencia, del reclutamiento, de las desapariciones, de la trata, y esto tiene que ver efectivamente con construir mejores políticas sociales, no orientadas únicamente a la transferencia directa o a las becas o a los apoyos, que es algo que por supuesto que ayudan. Niñas, niños, adolescentes son el grupo de población que vive mayor pobreza y pobreza extrema en nuestro país, ojo, y son la tercera parte de la población y son el sector más pobre. Pues claro que hay que hacer eso, pero más que eso, lo que ayuda es generar sistemas que puedan garantizar sus derechos. Y en ese sentido, el CIPINA, que es una institución de la que seguramente el auditorio ha escuchado, es este sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes que articula las políticas en favor de la niñez, de manera que en la misma mesa se siente la Secretaría de Educación Pública, con Policía Cibernética, con Guardia Nacional, porque estos son problemas complejos, ¿no? Es muy absurdo pensar que una sola institución, mucho menos el DIF, como habitualmente se hacía en otras décadas, va a ser la institución que va a poder coordinar todos estos esfuerzos. Entonces, generar presupuestos, y ahí existe un anexo transversal número 18, dedicado a que cada institución pública se dedique a la niñez, porque ojo, no nada más hablamos de vacunas y de educación cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, garantizar que todas esas instituciones tengan presupuesto y tengan programadas actividades en sus programas para garantizar las mejores condiciones y desarrollo de niñas y niños, nos podría estar hablando de un trabajo sistemático, estructurado, en donde el Estado, con E mayúscula, está respondiendo eso, a las causas estructurales, y no únicamente generando becas o apoyos puntuales en escuelas o en temas de salud, por ejemplo, cuando hay emergencias, sino entender que la política integral tiene que estar ahí como suelo, y como suelo que deje de ser un suelo fértil para la criminalidad. Muy bien, pues Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchísimas gracias por los detalles, por estas reflexiones, y pues ojalá que esta petición sea escuchada pues en pro precisamente de todos estos menores que ahora se encuentran en esta posición tan vulnerable. Muchísimas gracias, Tania. Gracias. Gracias a ustedes también por el espacio, muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Bueno.